Desafíos pendientes en materia de infancia y adolescencia. Primera parte, a cargo de la doctora Eleonora Lam, que disertará sobre la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes en el campo de los derechos personalísimos. La doctora Eleonora Lam es subdirectora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Mendoza, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona, máster en Bioética y Derecho y máster en Derecho de Familia por la Universidad de Barcelona, miembro del Observatorio de Bioética de la Universidad de Barcelona y miembro del Observatorio de Bioética de la Universidad de Buenos Aires, autora de libros y numerosos artículos y publicaciones, integrante del equipo de redacción del Código Civil y Comercial de la Nación en técnicas de familia, infancia y adolescencia, participante del proyecto de investigación a nivel europeo y numerosos seminarios, congresos, cursos y en eventos de difusión científica. Hola, buenos días. Primero que nada agradecer la invitación a la Escuela de Capacitación del Poder Judicial y a nuestra Anita. Y en segundo lugar decirles que yo voy a hablar de un tema ahora un poco sensible, hoy a la tarde va a ser otro también un poco sensible, pero que son cuestiones que nos está interpelando la realidad y nos está llevando la realidad a replantearnos y que quizás vamos a estar en algunas cosas o no de acuerdo, más o menos. Lo importante es que lo debatamos, que haya un intercambio respetuoso, por supuesto, y que nos demos la posibilidad de plantearlo y de planteárnoslo para, aunque quizás no nos guste o nos guste más o nos guste menos, por lo menos empezar a pensarlo. Porque en realidad también es el desafío que nos genera un nuevo código, el empezar a pensar cosas diferentes. Y bueno, y tanto en el tema de ahora como en el tema de esta tarde son dos cuestiones bien novedosas que nos trae el código. Esta jornada se viene haciendo hace ya muchos años, entonces también la idea es introducir también de las cosas más novedosas para empezar a cuestionárnoslas porque hay ya mucha realidad. Autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes en el campo de los derechos personalísimos. En la jurisprudencia de Estados Unidos ya se dice, y empezamos con esta frase, que los derechos constitucionales no maduran y se hacen realidad mágicamente cuando uno cumple los años establecidos por la mayoría de edad por el Estado. Los niños, como los adultos, están protegidos por la Constitución y poseen derechos constitucionales. Básicamente, y en esta frase, esto consiste el concepto de autonomía progresiva. Entender que los niños y las niñas no se hacen mayores a partir de que alcanzan una determinada edad, sino que en realidad empezamos a contemplar la evolución, la capacidad, el desarrollo, la madurez, la edad diferente de cada niño y a partir de ahí entender que no son objeto de derecho como lo eran, sino el cambio de paradigma que implicó la Convención de los Derechos del Niño, que considera que son sujetos de derechos y además no solo titulares, sino también la posibilidad de que esos niños puedan ejercer los derechos de los que son titulares. Lo explica muy bien la opinión consultiva de la Comisión Interamericana. Esto no es lo mismo un niño de 17 años que un niño de 3 años. Por ende, no podemos meter dentro de una misma bolsa a todos los niños o todas las niñas, sino que hay que contemplar y hay que empezar a ver la realidad de cada uno de esos niños y de esas niñas para verdaderamente ampliarlo y abordarlo desde la perspectiva de los derechos humanos. Esto en la Convención de los Derechos del Niño está contemplado en su articulado, principalmente en el artículo 5 y en el preámbulo, y en definitiva significa caracterizar la evolución de las facultades del niño como principio habilitador del ejercicio progresivo de derechos. Es decir, tener en cuenta la realidad de cada niño y de cada niña, su propia situación, su evolución, su madurez. A nivel local, es decir, en nuestra legislación, ha sido receptado en distintos ámbitos, pero concretamente la 26061, que en su artículo más importante, el que habla del interés superior del niño, lo recepta en otros artículos, por supuesto, pero que concretamente en el que habla sobre el interés superior del niño, dice que para ese interés superior se tiene que tener en cuenta la autonomía progresiva. El Código Civil y Comercial obviamente contempla esta autonomía progresiva. Ella es Chloe, es mi hija, y en realidad yo la van a ver en muchas fotos porque cuando yo preparaba esta charla yo pensaba en Chloe. Chloe tiene 2 años y 10 meses, pero en realidad a partir de ella yo voy aprendiendo también de lo que es autonomía progresiva y aunque sea muy chiquita, en realidad
ella es el claro ejemplo de lo que significa para mí la autonomía progresiva. Lo cierto es que esto de la edad y la madurez la vemos en un montón de artículos del Código Civil y Comercial, en lo que es nombre, en lo que es filiación, en lo que es adopción, etcétera, etcétera, etcétera. Lo vamos a ir viendo también cuando Nati de la Torre nos hable sobre responsabilidad parental. Pero a mí me pidieron que yo hable concretamente sobre un tema, sobre capacidad o autonomía progresiva en derechos personalísimos. Y en esto nos remitimos o nos circunscribimos a lo que es el cuidado del propio cuerpo y a lo que en bioética se conoce como la noción de competencia. Es decir, capacidad o incapacidad, ya antes de que esta autonomía progresiva se introdujera en este ámbito civil, ya desde la bioética se hablaba de competencia como un término que podía aplicarse para aquellas personas que por ahí desde lo civil no eran capaces, pero sí eran competentes para tomar una decisión médica. A nivel legal, en nuestro país, tenemos una ley de derechos del paciente del año 2009 que fue modificada, etcétera, que ya de alguna manera nos empezaba a abrir el panorama en esto de que los niños y las niñas pudieran tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Que decía que los niños y las niñas tienen el derecho a intervenir en los tratamientos. Esto es lo que decía la ley, la 26.529 en el año 2009. Pero la gran pregunta es, ¿qué entendemos por intervenir? Es decir, ¿intervengo yo? Pero ¿intervengo yo como niño? ¿Con quién? Y si intervengo, en realidad intervengo en calidad de qué, y los otros que intervienen, ¿qué papel toman? Es decir, intervenir es una palabra que no quedaba clara y en definitiva no dejaba claro quién decide, que es lo que en definitiva me traduce concretamente este concepto de capacidad de autonomía progresiva. El decreto reglamentario vino a aclarar, pero también a oscurecer, porque cuando se reglamenta esta ley, se dice que los profesionales de la salud deben tener en cuenta la voluntad de los niños, niñas y adolescentes sobre las terapias o procedimientos según su competencia y discernimiento. Es decir, en principio, si debemos tener en cuenta la voluntad de ellos, entonces debería ser que ellos pueden decidir. Sin embargo, en el artículo 5 hace un mejunje, que se los leo para que podamos entender de la contradicción de la que hablo. Dice, operará el consentimiento por representación, es decir, operará el consentimiento de ángeles que me representa a mí porque yo no puedo decidir, de menores de edad que no son capaces intelectual o emocionalmente de comprender los alcances de la práctica autorizada. Es decir, ángeles consciente por mí cuando yo soy menor de edad, es decir, menor de 18, cuando yo no soy capaz de consentir. Es decir, en principio parecería que si yo sí fuera capaz, es decir, si yo sí tuviera autonomía progresiva, o si se contemplara mi autonomía progresiva, yo sí podría decidir. Sin embargo, sigue diciendo, cuando los mismos puedan comprender tales alcances, es decir, yo competente, se escuchará su opinión, sin perjuicio de suministrar la información a las personas legalmente habilitadas para tomar la decisión correspondiente. Es decir, en definitiva, aunque yo sea competente y me está reconociendo que soy competente, la decisión sigue siendo de ángeles y a mí solamente me da la posibilidad de participar. Esto fue muy criticado en la doctrina y en la jurisprudencia porque en realidad no traduce lo que viene a ser la tendencia que existe en el mundo y en el derecho comparado de empezar a abrir la puerta a que los niños y las niñas puedan decidir autónomamente sobre las cuestiones que son relativas a su propio cuerpo. ¿Qué viene a decir el Código Civil y Comercial? Se presume que el adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave para su vida e integridad. Si se trata de tratamientos invasivos que sí comprometen su estado de salud o su integridad o la vida, el adolescente debe consentir con la asistencia de sus progenitores. Y a partir de los 16 años, el adolescente tiene autonomía médica. Esto es lo que a grandes rasgos dice el artículo. La idea ahora es que lo desmenucemos y que analicemos los distintos supuestos. Yo abro un poco el paraguas, no me larguen con nada, esperen un poco. En realidad, la idea es que desmenucemos los supuestos que contempla este artículo 26, pero que analicemos los casos más complejos. Porque yo leía, por ejemplo, los otros días que decía, bueno, y ahora entonces un niño de 14 va a poder negarse a hacerse una operación de apendicitis.
Y no, a ver, no nos vayamos a los extremos, que en realidad un poco es tirar tierra sin ningún tipo de fundamento. Es lógico que estamos hablando de un concepto de autonomía progresiva verdadero, donde obviamente va acompañado de un concepto de responsabilidad parental también verdadero. Y la idea es que analicemos los supuestos más complejos, porque aunque en la práctica se nos van a presentar ya teniendo la visión de estas cuestiones que son las que más nos intiman, entonces lógicamente lo demás va a ser más fácil. ¿Cómo es el sistema? El sistema pone límites etarios, fíjense, 13, 16. ¿Y por qué pone límites etarios? Porque en las cuestiones de salud tenemos que también evitar que se esté judicializando todo. Entonces pone algunos límites para poder tener decisiones más rápidas, pero que son límites que no son fijos. No significa que yo, menor de 13, o sea, puedo tener 12, 11 y soy una persona que absolutamente autónoma para tomar una decisión no la pueda tomar. Es decir, son límites que nos sirven de guía, pero no son absolutamente fijos, porque si no, no estaríamos hablando entonces de autonomía progresiva. Menor de 13 años. En principio, deciden los representantes, pero con dos límites o con dos particularidades. Por un lado, a este niño o esta niña que es menor de 13 años, lo tenemos que hacer partícipe. Tiene que poder participar en la decisión que se está tomando sobre su salud. Y por ende le tenemos que informar adecuadamente conforme a su capacidad de comprensión. En segundo, no solo lo tenemos que informar, sino que además, si el niño se resiste a una determinada situación, a un determinado tratamiento médico, entonces también tenemos que contemplar esa decisión. Y como decíamos recién, hay niños y niñas, hay niñas de 12 años, niñas de 11 años, que han vivido toda su vida un tratamiento de una enfermedad y que lógicamente al estar o al haber estado toda su vida en hospitales, tienen una autonomía médica que no la tiene un niño que a los 14 se enferma de algo. Es distinto y es muy diferente y por ende lo tenemos que recetar. Y la segunda cuestión, si bien deciden los representantes, deciden en el interés superior del niño. Y esto genera algunas cuestiones, como por ejemplo este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de junio del año 2012, donde unos padres que por practicar la ayurveda y la medicina homeopática no habían vacunado a su hijo, entonces llegan al hospital y la asesora de menores pide la vacunación y se empieza a tramitar todo un proceso que termina con una sentencia de la Corte Nacional. Esto de la vacunación es complejo, hay distintas teorías, pero por ejemplo, ayer o antes de ayer leí que en España hay casos de enfermedades que ya se habían erradicado por la vacunación y por esta nueva tendencia de los padres a apelar a medicinas modernas que tienen muy poco de científicas, han empezado a reaparecer enfermedades que se habían extinguido. Lo cierto es que la Corte Nacional le dice que en realidad esto de la vacunación, no vacunar a uno, pone en riesgo a toda la comunidad, porque también la vacunación tiene un fin social, y porque además, en determinados casos, el derecho a la privacidad familiar resulta permeable a la intervención del Estado en pos del interés del niño. ¿Y qué le dice? Que en realidad los padres no tienen derechos sobre sus hijos, sino responsabilidades, y están obligados a tomar sus decisiones en cumplimiento de su interés superior, en su beneficio, nunca en perjuicio de aquel, y por ende ordena la vacunación. Este mismo criterio se sigue, por ejemplo, en materia de testigos de Jehová. Es decir, tenemos por un lado niños o niñas que ya tienen autonomía para decidir, 15, 16, habrá que ver el caso concreto, pero también tenemos niños o niñas muy pequeños cuyos padres deciden no hacerle una transfusión sanguínea sobre la base de sus propias creencias religiosas que le transmiten a sus hijos y que en definitiva nosotros no sabemos si esa niña o ese niño es testigo de Jehová, quiere o no rechazar el tratamiento. Entonces, en este caso, en casos de niños pequeños, ya hay consenso en la doctrina de la jurisprudencia en que el médico está autorizado a pedir una autorización judicial a los efectos de que sea el juez quien decide. Como se dice en esta sentencia ya del año 44 de la Suprema Corte de Estados Unidos en un caso de testigos de Jehová, los padres pueden tener la libertad de convertirse en mártires a sí mismos, pero de ellos no se deduce que son libres en idénticas circunstancias para ser mártires a sus hijos antes de que lleguen a la edad en la que pueden tomar esa decisión por sí mismos. Chloe será adicta al chocolate o no, verán que le come nada más que el centro de las galletas, pero eso es una decisión de ella. En el mismo sentido, se pronuncia la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en una decisión muy importante de octubre del 2013, donde habla de que el derecho a los padres a la vida privada y familiar, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión,
puede ser limitado en la medida en que la protección de los derechos de los niños los requieran. Y habla de que en realidad los actos de los padres no pueden implicar una afectación del derecho a la integridad física o psíquica de los niños. Y se pronuncia en dos cuestiones muy concretas. Por un lado, habla de la circuncisión, esta práctica que hacen las personas de religión judía o de religión islámica que circuncidan a los niños a los pocos días. Y dice, esto también en consenso con la doctrina mayoritaria hoy en día, que la circuncisión atenta contra la autonomía, la integridad física y psíquica, la libertad religiosa, la intimidad y la dignidad de los niños. Y en este sentido, fíjense qué curioso, ya hay jurisprudencia en Alemania que considera que circuncidar a un niño provoca un delito del Código Penal que es lesión contra la integridad de las personas, porque el cuerpo del niño es cambiado permanentemente, irreparablemente, y este cambio atenta contra los intereses del niño, que puede decir su afiliación religiosa más adelante en su vida. Sabemos que la circuncisión es una marca que le quedará al niño de por vida y que puede luego identificarse o no con su religión, con esa religión, y por ende de alguna manera es determinarlo, no solo modificarlo físicamente, sino determinarlo. Pero en otra cuestión que se pronuncia también esta resolución y que hace netamente a los derechos personalísimos es en materia de intersexualidad. ¿Y por qué lo traigo? Porque en realidad, aunque nos parezca algo raro o algo lejano, 1 de cada 2000 niños o niñas que nace es intersex. ¿Qué significa la intersexualidad? Son niños o personas que nacen con un cuerpo que varía respecto de lo masculino o de lo femenino. No son completamente mujeres ni completamente varones, sino que tienen genitales ambiguos o genitales que son una mezcla de femenino-masculino, o no solo a nivel genital, sino también a nivel cromosómico o a nivel muscular, distribución del vello, o sea, niñas que se parecen más a un niño o niños que se parecen más a una niña. ¿Qué pasa con esto? A pesar de que lo que se promulga desde la medicina, la intersexualidad no es una condición médica, no es una enfermedad. No está determinado, al contrario, en realidad son mayores las consecuencias de la operación que de la intersexualidad como tal. Sin embargo, inmediatamente cuando nace un niño o una niña intersex, lo que hacen inmediatamente es operarlo y normalizar su cuerpo. Normalizar, entre comillas. Por ende, el cometido, y que también hace a los derechos personalísimos como nada, es que no se normalice, que no se opere a las personas intersex sin el consentimiento informado y personal de la persona a la que se le va a modificar el cuerpo. ¿Cuáles son las consecuencias de estas cirugías? Violan la autonomía de la persona y violan la autonomía progresiva de los niños y de las niñas, porque se supone que decisiones tan importantes como es modificar la integridad corporal debe ser propia. El derecho a la salud integral, a la libertad reproductiva, a veces les impide procrearse en el futuro. En muchos casos se elige el género diferente al que luego la persona se identifica, se viola el interés del niño. Fíjense las consecuencias médicas. Cicatrización genital y dolor, función sexual disminuida o ausente, incontinencia, estenosis vaginal, fístulas urinarias, depresión, mala imagen corporal, ansiedad, ideación suicida, vergüenza, dificultad y falta de confianza, trastorno de estrés postraumático, dolor permanente, pérdida de sensibilidad y todas las consecuencias de una operación que en definitiva no termina haciendo o reasignando lo que se pretende. ¿Por qué las personas operan o los padres deciden operar a las personas intersex? Se utilizan 3 argumentos: reducir las confusiones de género, normalizar el cuerpo, normalizarlo para que sea más aceptado, y se considera que también genera mayor felicidad el tener un cuerpo adaptado. Sin embargo, los estudios científicos nos muestran que felicidad no provoca, al contrario, las personas intersex identifican su operación como un abuso sexual o incluso como una mutilación genital femenina, hacen la misma asociación. En cuanto a normalidad, los propios activistas intersex dicen: no es el cuerpo humano el que debe adaptarse a la noción binaria que la sociedad tiene de la sexualidad, sino que ésta debe abrirse a la diversidad. Tenemos una noción binaria donde hay un cuerpo y hay otro cuerpo, y necesariamente tenemos que adaptarlo, cuando en realidad hay una variedad mucho más grande de cuerpos que no provocan o no sufren por sí mismos ningún tipo de deficiencia por eso, y sí la sufren como consecuencia de la enfermedad. Y en cuanto a las confusiones de género, esto quiero entrar porque entramos también a otro tema que hace los derechos personalísimos, que es el caso John Joan. El
caso John Joan es el caso de unos mellizos que nacen con un problema en su pene, entonces como consecuencia de ese problema le hacen una circuncisión. Cuando el médico le circuncida el pene se lo quema, entonces queda inutilizado, entonces deciden amputarle el pene y transformarlo en una niña. Entonces a los 6 meses David pasó a ser Brenda. Fue criado como Brenda y todo esto motivado por un psicoanalista que se llama John Money, que era una persona que creía que el género era una cuestión que se enseñaba. Yo a una niña le enseño a ser niña y es niña, a una niña le enseño a ser niño, es niño. No es una cuestión, para él no era una cuestión de identidad, sino una cuestión de enseñanza. Lo cierto es que Brenda a los 13 años empieza a sufrir muchas depresiones, estaba tan mal que los padres deciden contarle la verdad y decirle que en realidad él había nacido como niño y que había pasado todo esto. Brenda decide volver a su identidad masculina, se hace una mastectomía, se saca los pechos, todo lo que le había generado las hormonas femeninas y pasa a ser David. David con el tiempo crece, bueno, se casó con una mujer y todo esto era estudiado por este psicólogo que además tenía la virtud para él de que tenía el otro con el que lo podía comparar, que no había sufrido nada de lo que había sufrido David. Lo cierto es que el hermano mellizo de David se suicida y al poco tiempo David se suicida también. ¿Qué nos demuestra el caso? Además de una cuestión sumamente catastrófica de que el género es una cuestión de identidad, y esto lo vamos a profundizar ahora en otro derecho personalísimo. Nunca se puede predecir con certeza el género que va a tener una persona, intersex o no intersex, ¿sí? Y además, aunque yo lo normalice, que yo le ponga una persona pene, que yo le saque una persona pene, no va a significar que va a ser o no hombre o va a ser o no mujer, porque en realidad esto es una cuestión de identidad y implica así una violación de otros derechos. Mauro Cabral, un amigo y un activista intersex y una persona brillante, dice que la historia de la intersexualidad prueba que sin importar qué parte del cuerpo se corte, lo que se siente y lo que se corta no se siente. En definitiva, fíjense, yo también lo traje por esto que demuestra el Garrahan. Si en el Garrahan, que es el hospital de Buenos Aires, se está haciendo lo que se hace, imaginemos lo que se hace en Mendoza, por ejemplo, o en cualquier provincia. Esto es un estudio del año 2013, que de 42 pacientes a 81 se lo intervino quirúrgicamente. El 81% de los pacientes intersex se los opera. ¿Cuál es la concordancia entre el sexo asignado y la identidad de género? Solo el 26%. Es decir, solo el 26% lo operaron como mujer y quedó mujer. O lo operaron como hombre y quedó hombre. El otro, el 84% restante, no se identificó con el género que le asignaron con la operación. ¿Qué se recomienda? Obviamente, asegurar que nadie sea sometido a tratamientos sin su consentimiento, garantizar la integridad corporal. Esto lo acaba de decir la Agencia Europea de Derechos Fundamentales en mayo del 2015. Insiste en la necesidad de no operar a los niños o las niñas intersex. ¿Qué pasó en Alemania para analizarlo y qué está pasando en otras leyes de Europa? Dijeron, bueno, a los niños intersex, en vez de operarlos, lo que hacemos es ponerles una X en el certificado de nacimiento. Nace un niño intersex, vemos que no tiene genitales femeninos ni masculinos, entonces en vez de hombre o mujer le ponemos una X. Si bien esta ley fue un poco, generó mucho revuelo, lo cierto es que la mayoría de las posturas son en contra de la ley, y esto también es importante decirlo, porque en Mendoza también pasa que a los niños intersex los escriben como X, y esto es contrario a los derechos personalísimos y a cualquier otro, a todo ámbito de derechos en general, porque en realidad lo que hay que hacer a un niño intersex es inscribirlo como niña o como niño. Vivimos en un mundo binario y hasta tanto sigamos teniendo hombres y mujeres, y solo hombres y mujeres, los niños y las niñas tienen que ser inscritos como hombres y mujeres. ¿Y por qué? Porque ponerle un tercer sexo, en realidad pregonamos a que no exista más la categoría que identifique niña, está bien, pero mientras eso existe va a estar. Y ponerle un tercer sexo, primero lo traumatiza. Potencia la marginación de un grupo que ya de por sí es desconocido. Viola la intimidad. ¿Por qué? Si en realidad en muchos casos, si yo les digo 1 de cada 2000, es porque hay muchísimos niños intersex que ni siquiera lo sabemos que lo son. Entonces, ¿por qué yo lo tengo que hacer público? Una cuestión que es tan íntima. Promueve las operaciones. Si a mí me dicen, bueno, en realidad la vamos a inscribir como X, no, mira, mejor lo defino, lo opero y lo inscribo como uno u otro.
no reconoce la identidad de género porque lo pongo como X cuando en realidad la persona se puede sentir como mujer o como hombre, no contribuye a desmantelar el binario de género. Si yo digo que un clítoris de 2 centímetros es femenino y un clítoris de 3 no estoy desmantelando el binario de género, lo estoy afirmando con este tipo de cuestiones. Y en definitiva, si ya 2 categorías de sexo generan muchas cuestiones, crear más categorías de sexo más. Entonces, ¿qué pasa en Argentina? Nosotros cuando inscribimos un niño tenemos que poner el sexo. ¿Lo tenemos que operar para ponerle el sexo? Bueno, la respuesta la tenemos en otra ley que se complementa con nuestro Código Civil y que hace a los derechos personalísimos de los niños y de las niñas, que es la 26743, que es la ley de identidad de género, que implicó un paradigma, el paso del paradigma médico-psiquiátrico al de los derechos humanos, porque como ustedes saben permite cambiar la identidad de género de las personas sin necesidad de operación de reasignación sexual y sin necesidad de ningún otro requisito sobre la base del derecho a la identidad autopercibida de las personas. Esto ya es ejemplo a nivel mundial. Nuestra ley de identidad de género, en esta resolución del Parlamento Europeo de marzo de este año, invita a todos los países del mundo a legislar como se está legislando en Argentina. Que nuestra ley sea así de buena no solo implica aplausos a nivel interno, sino aplausos a nivel externo. En el mundo todas las leyes de identidad de género que se fueron sancionando posterior a la nuestra la imitan y la utilizan de ejemplo. Entonces, si una persona trans, una persona hoy trans, yo, por ejemplo, quisiera cambiar mi identidad de género en el registro civil, puedo hacerlo sin necesidad de hacer una operación de reasignación sexual. ¿Por qué? Porque a la ley de identidad de género le importa la identidad autopercibida. Entonces, si yo hoy puedo cambiar mi género sin necesidad de operarme, entonces yo también puedo perfectamente inscribir a un niño o una niña intersex sin necesidad de modificar su biología. Y si luego quiere cambiar, bueno, la propia ley de identidad de género, si yo le inscribí como niño y en realidad luego se siente como niña, nos lo permite también, y lo permite incluso cuando son adolescentes o cuando son niños o niñas pequeños también. Y esto es otra cuestión que hace a los derechos personalísimos de los niños y de las niñas trans que existen en el mundo de nuestro país, porque permite que se haga el trámite ante el registro civil a través de los representantes legales con la conformidad del niño o de la niña, teniendo en cuenta su autonomía progresiva. Y esto en realidad se hace a través de los representantes legales porque en definitiva se promueve que se haga desde los niños o las niñas muy pequeños. La identidad de género es algo que se refleja alrededor de los 3 o de los 4 años, entonces sería bueno que a partir de esa edad se empiece a modificar todo lo necesario a los efectos de garantizar los derechos de las personas. Esto pasó con Lulú, que todos la conocen. Lulú cambió su identidad de género a los 6 años, pero si bien el caso de Lulú tuvo que tener algunas movidas para decir políticas, luego vino el caso de Facha y tantos otros casos que vendrán luego, que ya directamente se cambia la identidad de género sin necesidad de apelar a nada y sin ningún tipo de controversia. Como dice esta madre de una niña trans, es la primera generación de niños trans que va a llegar a una vida digna desde la infancia y no va a tener que pasar por el calvario de la culpa, la vergüenza, la adolescencia sin su verdadero yo. Creo que mi hija va a llegar a donde quiera y va a ser muy alto porque podrá utilizar plenamente su creatividad, su inteligencia. Sabemos que el destino de los niños o de las niñas trans es primero ser excluidos de su hogar por la propia transfobia familiar o por la propia exclusión que ellos mismos sienten. Eso, indefectiblemente, exclusión de hogar lleva a la prostitución lleva a la prostitución sumado a la exclusión del sistema de salud, la exclusión del sistema laboral, la exclusión del sistema de educación, la exclusión en general, promedio de vida 33 años, mueren la mayoría de las personas trans con un promedio de vida de 33 años y la mayoría de ellos porque se suicidan. Entonces la idea es cambiar desde la niñez este futuro sobre la base de un paradigma de derechos humanos. Son los niños o las niñas las que tienen que empezar a poder cambiar su vida para poder cambiar la historia en definitiva también. ¿Qué pasa con las personas, con los niños o las niñas mayores de 13 años, pero respecto de los actos que no comprometen su salud ni provocan un riesgo para su integridad física? Chloé, por ejemplo, en materia de autonomía progresiva no he podido que deje el chupete. Esto es algo que seguiré insistiendo, pero bueno, tengo la deuda pendiente. Si no son invasivos ni provocan un riesgo en su vida o su salud, ¿cuáles son estos actos? Piercings, tatuajes,
Chaco, Buenos Aires tienen leyes al respecto, dice que no, con autorización de los padres. Las provincias en las que no lo tienen, ¿podrán? Anticonceptivos, bueno, ya tenemos la 25673 que dice que a partir de los 14 años deben recibir asesoramiento de anticonceptivos. Aborto, está contemplado, queda comprendido. ¿Cuál es la realidad? Voy bien de tiempo, me quedo. La realidad en cifras en Argentina. Anualmente, más de 30.000 casos de nacimientos de niñas menores de 15 años. Más de 3.000 casos de nacimientos de niñas menores de 15 años. Cada año nacen alrededor de 120.000 niños de madres adolescentes.